No. Ludis, hola Ludis. Hola, profe, buenas tardes. Hola Mayerly, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, acá estoy todavía en la... Hola, profe, buenas Bueno, me tardes. alegra mucho. Sí, gracias, permítame. Bueno, creo que no sé quién más se conectará, dámonos un minutico más. Nos ubicamos pues como en la página, ¿cuál es que la página, Mayerly? La del 350. 363 hasta la 367. Son las primeras hojas. Ah, listo. Hola, Leonardo. Bueno, todos me están escuchando. Sí, profesora. Listo, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio como a esta clase que es básicamente de socialización, de la lectura, el cratilo. La metodología que yo venía trayendo para la lectura era pues como leer entre todos. ¿Sí? De manera virtual se puede hasta cierto punto, ¿sí? Obviamente, pues el internet falla, aquí también donde yo estoy, pues a mí me falla el internet. Sin embargo, como podemos compartir poco mi idea, pues me surgió la idea de construir un audiolibro del diálogo, ya que si como pudieron ver en YouTube no hay casi divulgación de los diálogos y menos en lengua pues como hispánica, ¿sí? Perdón, en latino, ¿sí? O sea, como en español latino no hay casi ese tipo de materiales. Y es un texto que se aborda pues en todas las carreras de lengua castellana, lingüística, filología, porque como vamos a ver, es un texto fundacional para la lingüística, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos abordando los problemas de la lingüística, pues el cratilo nos va a permitir acercarnos a esos problemas que vamos a ver ya desde la parte dialectal. Entonces es muy importante como situarse, porque el cratilo es importante, entonces ya lo habíamos dicho, es importante porque no solo digamos que funda conceptos acerca de la convención, el naturalismo y demás, sino porque es que es el primer como texto que se conoce donde se cuestione al lenguaje mismo, ¿sí? Entonces va a ser un texto fundacional para la lingüística, pero también un texto importante para la filosofía del lenguaje, las cuales son ramas pues distintas, porque ya saben, la lingüística se ocupa de los hechos del lenguaje y su variación, mientras que la filosofía del lenguaje se ocupa es de hacerse preguntas acerca de por qué hablamos, para qué hablamos, por qué nombramos, etcétera. ¿Listo? Entonces, en el diálogo básicamente tenemos 3 dialogantes, ya habíamos dicho Hermógenes, Cratilo y Sócrates, ¿sí? Sabemos que Hermógenes va a defender la teoría de la convención y Cratilo la teoría del naturalismo. Entonces, una me dice, los nombres se acuerdan, ¿sí? Acordamos que te vas a llamar Jessie, que te vas a llamar Mayerly. Hola Maribel. Hola, profe. Hola Wilmer.
Hola, Wilmer. Profe, yo la estaba escuchando hace rato y que no quería interrumpir. Pues dice No, que yo fue los saludé a todos. Estaba Hola, profe. saludando a los que entraron tarde. Qué pena, profe. Entonces, para poner... no, apenas empezamos, María, no te preocupes. Profe, pero usted decía que era el primer libro que hacía como el primero en analizar lo lingüístico y lo filosófico. Sí, o sea, exactamente. Es decir, ese es el primer texto donde se hace una reflexión lingüística, pero también filosófica, porque ya no es lo que hablábamos, ya no es una gramática, no es un diccionario, no es un compendio etimológico, no es el análisis de un texto tampoco, no es una traducción, ¿sí? Es un diálogo donde la pregunta es qué tan exactos son los nombres. Sí, entonces es una pregunta que va a ser fundamental no solo para la importancia que tiene a nivel filosófico, sino a nivel lingüístico, porque el cratilo es el antecedente más importante de el curso de lingüística de Saussure. Listo. Entonces, eso le va a abrir muchas puertas a la lingüística, pero también a la filosofía. En la filosofía, el más importante va a ser Wittgenstein, que va a ser como el filósofo del lenguaje junto con otros. Él escribe un texto que se llama el Tractatus, donde también habla pues de acerca de la ontología del lenguaje, es decir, de dónde surge el lenguaje, por qué hablamos, sí, cómo pensamos. Ya son preguntas que no es por la funcionalidad de la lengua, sino preguntas que cuestionan a la lengua misma. ¿Listo? Bien. Entonces, cada uno tiene su diálogo ahí. ¿Quién quiere compartirnos? Le vamos a leer un ratico. Entonces, no sé, Jessica, que todavía está conectada, si quisiera comenzar a leer, entonces, como Hermógenes, y yo hago Cratilo, pues. Tal vez no puede. Bueno, ¿quién tiene audio para eso? ¿Para leer, profe? Sí. Mayerly, dale, Hermógenes. Todos tenemos... Sí, profesora. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ya está. Jessica, ¿puede leer? ¿O leo? Entonces yo creo que Mayerly hace elementos de Bueno, pronto ya contesta. ¿Quieres entonces que hagamos partícipe también a Sócrates de nuestra conversación? Si te parece. Sócrates, aquí Cratilo afirma que cada uno de los seres tiene el nombre exacto por naturaleza. No que sea este el nombre que imponen algunos llegando a un acuerdo para nombrar y asignándole una fracción de su propia lengua, sino que todos los hombres, tanto griegos como bárbaros, tienen la misma exactitud en sus nombres. Así que le pregunto si su nombre, Cratilo, responde a la realidad y contesta que sí. ¿Y cuál es el de Sócrates? Pregunté. Sócrates me contestó. Entonces todos los otros hombres tienen también el nombre que damos a cada uno, y él dijo, no. No, tu nombre al menos no es Hermógenes, ni aunque te llame así todo el mundo. Y cuando yo le pregunto ardiendo en deseos de saber qué quiere decir, no me aclara nada y se muestra irónico conmigo. Simula que él lo tiene bien claro en su mente, como quien conoce el asunto, y que si quisiera hablar claro, haría que incluso yo lo admitiera y dijera lo mismo que él dice.
con que si fueras capaz de interpretar de algún modo el oráculo de Cratilo, con gusto te escucharía, o aún mejor, me resultaría aún más agradable saber qué opinas tú mismo sobre la exactitud de los nombres siempre que lo desees. Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, profe. Muy bien. Entonces, ese es el centro del diálogo. O sea, los nombres, miren todas las veces que se repite nombrar, sí, nombres, nombre. Esto parece como ilógico, pero es que así es que uno aprende a leer. Les va a enseñar a leer. ¿Sí? Entonces, por acá, por acá, por acá. Bien. Entonces, miren la importancia de cómo comienza el diálogo. El diálogo comienza por una inquietud que tiene Hermógenes a priori, es decir, antes de encontrarse con Sócrates, ¿sí? Y es súper importante porque le dice, ¿cierto? Me resultaría aún más agradable saber qué opinas tú mismo sobre la exactitud de los nombres siempre que él desee. Entonces él le pregunta como con esa, digamos, ese deseo quizá de saber cómo Sócrates puede quizá resolver desde su mayéutica y desde su dialéctica el asunto acerca de la exactitud de los nombres. Entonces pueden escribir ahí que la pregunta central de este diálogo es ¿cuál es la exactitud de los nombres? ¿Cuál es la exactitud de los nombres? ¿Sí? Acá hay algo importante. Sócrates, aquí Cratilo afirma, sí, aquí Cratilo, no él, ¿sí? O sea, Hermógenes está, digamos que yo llego y ustedes están conversando sobre esto, ¿sí? O llega el otro compañero y el otro le dice, mira, acá estamos hablando sobre esto y fulano de tal afirma que cada uno de los seres tiene el nombre exacto por naturaleza. No que sea este el nombre que imponen algunos llegando a un acuerdo por nombrar. Esta parte es clave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice lo de Cratilo, pero sostiene su argumento, que es la convención. ¿Sí? Entonces dice, Cratilo dice que los seres tienen el nombre exacto por naturaleza y no que el nombre lo imponen algunos llegando a un acuerdo por nombrar. Entonces, en este sentido, ¿quién sabe? No, alguien, no sé, dos participantes que nos hablen sobre la historia de su nombre y si conoce su etimología o su significado. ¿Por qué le pusieron Leonardo, Diana, Jazmín, Maribel, Saúl, Stephanie, Wilmer? ¿Quién quiere participar? El que sepa. Profe, ¿por qué nuestros padres nos lo pusieron o como tal de...? Ambos. Ah, ok. ¿Quién sabe? Profe, pues mi nombre es Maribel, es un diminutivo del nombre compuesto María Isabel y este nombre es de creación española que tiene un origen en el nombre inglés Anabel. O sea, Y su origen es, el origen de Maribel está en el nombre del dramaturgo australiano ¿Cómo? El nombre Maribel se originó o lo dio un dramaturgo industrial catalán, Alejandro Maristany, y él fue el que le impuso el nombre a la hija, o sea, como que mi nombre, no creo. No dije nada. ¿Y a ustedes? ¿Y por qué tus papás te pusieron ese nombre? Me lo puso un tío. ¿Por qué? Me lo puso un tío porque, no sé, que le gustó. Pero, o sea, no hay así como que por alguien famoso o algo así, no. Aunque mi tía cuando era chiquita me decía Maribel del Río, que era una cantante en ese tiempo, pero no fue así por algo especial, sino supongo que a mi tío le pareció lindo y ya. Bueno, muy bien.
Maribel, ¿tú Siento que crees que tú te llamas por convención o por naturaleza? Por naturaleza es que ya como que nací con este nombre, ¿cierto? Se supone que nací para tener Según este lo que nombre. acabamos de leer, ¿te llamas por convención o te llamas por naturaleza? Piensa a ver. Por convención, pero creo en que Pero por por naturaleza. naturaleza es conveniente. Sí, o sea, sí me identifico. Se identifica con su nombre. Bueno, Sí, veamos otros ejemplos. ¿Sí? Maribel, gracias. ¿Quién más nos quiere compartir? bueno, Bueno, profe, yo. ¿Quién dijo Ok. yo? Yo, fulana. yo, ¿Quién de yo. todos? Jessica. Listo. Sí, profe, al fin otra vez pude conectarme. Ajá. Pues yo estuve consultando acerca de mi nombre y pues dice que tiene un origen bíblico y que su significado es de mujer protegida o la protegida de Dios. Eso es como lo más interesante. La verdad, pues no sabía ¿Por qué te qué pusieron significaba. ese nombre tus papás? No, pues me lo puso mi mamá, pero dice que no, que en ese momento estaba como muy Muy de bien. moda ese nombre, que por eso lo puso nomás. ¿Piensas que te llamas por naturaleza o por convención? Por convención. Bueno, ¿quién más? ¿Qué Yo, dijo profe. ahorita? Yo, Diana, profe. Yasmín y Diana. Carolina. Bueno, en mi caso, Después yo, profe. Jazmín, Ajá. No, tú no. el significado del nombre Jazmín, bueno, es nombre femenino que es de origen árabe y su significado es bella como la flor que lleva su nombre. Bueno, dicen que es un nombre agradable, que siempre como que les gustaba agradar a las demás personas. Bueno, con respecto a por qué mis padres me pusieron este nombre, yo siempre le pregunté a mi papá y es que a mi papá le gusta leer poesías, entonces él dice que él en muchos fragmentos, sí, como en estas poesías, encontraba como que bella como la flor del jazmín y eso, entonces es como más por eso. De por qué Y me lo puso. ¿crees que tu nombre es por convención o por naturaleza? Pues no, pues la verdad yo diría que por convención, aunque de acuerdo con lo que mi padre pues cuenta así de que lo hizo, que por, sí, la poesía y eso, pues uno podría decir que también por naturaleza, ¿no? Porque de pronto ya tenía como una referencia, algo, pero pues no, por convención sí, lo más probable. Bien, seguimos con, ¿cómo era el orden? Diana. Diana. Bueno, profe. Mi historia no es tan larga. Trataré que no sea tan larga. Antes de que yo naciera, mi hermana se chupaba el dedo índice y el dedo anular. Y mi hermana, por opción propia, le prometió a mi mamá que cuando yo naciera, ella iba a dejar de chuparse esos dos dedos. Efectivamente, espere, Dieguito, efectivamente, cuando yo nací, ella cumplió esa promesa y mi hermana tenía una mejor amiga en el colegio. En ese entonces mi hermana tenía 5 años nada más. Tenía una mejor amiga que se llamaba Diana Marcela. Y a raíz de que mi hermana cumplió su promesa y de que, digamos así, ella exigió que su hermanita se llamara así, me pusieron ese nombre. Etimológicamente no es, según tengo entendido, soy aquella que es iluminadora, o sea que arraigo mucha luz. Dice que significa la diosa de la luna y que tengo naturaleza divina. Yo porque yo soy naturalista, pienso que mi nombre sí está muy bien impuesto y verdaderamente siento que lo soy un ser que irradia luz. Bueno, bien. Pena. Seguimos con Carolina y luego Stephanie, ¿cierto? Bueno, profe,
Lo que estoy averiguando dice que es de origen latino, que significa natural de los bosques o reina de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que averigué. Y como tal me colocaron, bueno, no Carolina, porque eso sí no me lo sé, pero el de Silvia, bueno, primero me lo colocaron por una tía y segundo por Silvia Pinal, una conocida, una actriz de cine, teatro, televisión y bueno, un poco de cosas, mexicana. Ya, muy bien. ¿Crees tú cómo estás con tu nombre? ¿Por naturalismo o por convención? No, yo creo que por convicción. Convención. Listo. Seguimos con Stephanie. Stephanie. Sí, buenas tardes, compañeros. Profe, yo estuve consultando ahorita y me di cuenta de que mi nombre es de origen griego y significa la bien coronada. Y sé que mi mamá me puso el nombre, bueno, tenía muchas opciones. No, espérate. Tenía muchas opciones, entre esas me iban a poner Jennifer, me iban a poner Fernanda. Y se decidieron al final, me dice ella, que en el último momento, porque en la registraduría, cuando ya sabían, cuando me iban a poner Jennifer, vio que estaba escrito en, yo bueno, no recuerdo cómo me dijo, pero estaba escrito el nombre de Estefanía. Y ella dijo, no, pero me gusta más Stephanie, vamos a ponerle Stephanie, le dijo mi papá. Y entonces como no me iban a poner segundo nombre, porque mi papá me dijo, no, pero es que no le pongan dos nombres porque ella es una sola. Entonces solamente me pusieron Stephanie. Y todos mis hermanos sí tienen 2 y 3 nombres, yo soy la única que tiene un solo nombre. Ah, bueno, está chévere esa historia. Bien. Un hito más, no sé, los varones, los saltamontes machos. ¿Dónde están? Saúl, Leonardo, Wilmer, y ya. ¿Está alguno de esos saltamontes? Pues acá Wilmer, profe. Ah, bueno, allá Wilmer, te escuchamos. Bueno, pues mis dos nombres son Wilmer Arley, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que mi primer nombre, Wilmer, viene como por naturalismo y el segundo Arley. Aunque la historia de estos dos nombres es bastante convencionalista, puesto que fue un acuerdo entre mi mamá y mi papá que usted le pone el primero y yo le pongo el segundo. Muy bien. Pero entonces mirando el nombre de Wilmer, tiene bastante relación con lo que es voluntad. Y los amigos más cercanos suelen acortar mi nombre diciendo Will, que en inglés también significa voluntad. ¿Y cómo estás? ¿Por convención o por naturalismo? Pues yo a veces creo mucho en lo que es el destino, entonces sí me iría más como por el naturalismo. Ya, bueno, mire Wilmer que se define de uno. Bien. Por Leonardo. No era solo un nombre. ¿Cómo? Ya voy, profe. Por convención, profe. ¿Pero qué? ¿Cuál significa tu nombre? ¿Cómo es? Bueno, pues según esto, dice que se traduce como aquel atrevido en la lucha, el fuerte en el entrenamiento. Eso significa Leonardo. Y Alexis significa el protector. Ya. Bien. Ay, ¿por qué dijiste? Ay, ¿por qué te pusieron esos nombres tus papás? Yo nunca he preguntado, profe. Ok. Muy bien. Saúl, ¿Saúl está? Yo, profe. Vale. Sí. Dale.
Bueno, mi nombre mi mamá me lo puso porque en ese entonces tenía una vecina que eran muy amigas y le recomendó que me colocara Jamie y el nombre le gustó y pues así me puso. Y etimológicamente estoy leyendo que significa suplente. La verdad no me describe mucho con ser suplente, entonces creo que por convención. Ah, bueno, listo. Mira que esto que nos está diciendo, nos está hablando de la primera cualidad que va a mencionar Sofía. Las lenguas y los nombres son arbitrarios. Algunos quizá sean por convención, no todos, pero otros también por naturaleza, por todo lo que cada uno dijo también, ¿cierto? Por convención, porque a fin de al cabo, mire que el diálogo lo deja muy claro, el nombre es una imposición, porque ¿acaso a ustedes les preguntaron cómo se querían llamar? No, ¿cierto? No, ni Entonces, hablábamos. a nadie ni le cambiaron el nombre cuando le dijeron me quiero llamar Violeta o esos nombres así. ¿Sí? Bien. Ahora, los nombres son arbitrarios, ¿sí? Pero entonces mira que esta disputa entre si son por convención o son por naturaleza, entonces ¿en qué va? Pues todos son impuestos, todos hay que acordarlos, pero algunos nombres quizás sí escriben, digamos, la naturaleza de esa persona o de la cosa o de la acción, ¿sí? Etcétera. Recuerden que acá nombrar no son solo los sustantivos, sino en el sentido más amplio de la palabra, ¿sí? Es importante tener en cuenta que de alguna manera lo que Wilmer decía es cierto, no tanto en el sentido del destino, sino de que como los nombres son ideas, de alguna manera el nombre conecta con esa persona, pero no necesariamente. Por ejemplo, Jamie, ¿sí? O en otro curso había una chica que tenía el nombre de un demonio, ¿sí? Entonces era como, sí, bueno, si yo consulto mi nombre y en mi nombre me describe de esa manera, pues quizá eso sí refleja mi naturaleza. Algunas veces sí, algunas veces no. ¿Por qué? Porque las lenguas son arbitrarias, el lenguaje es arbitrario. Algo importante también que debemos tener en cuenta es el fenómeno que nos acaba de ocurrir. Y es que muchos nunca habían consultado el significado de su nombre. ¿Sí? Y eso, muchachos, pues, ¿ustedes qué opinan de eso? Por lo menos yo sí sé todos mis significados, ¿sí? Pero es porque yo he buscado otros nombres y he adquirido otros nombres también. Entonces, yo me llamo Laura, Laura viene de laurel, el laurel es la planta con la que se coronaban los griegos, entonces significa pues como victoria. Y Tatiana significa mujer activa. Areisa significa roble en euskera y Serna significa huerta en español. Y es importante saberlo porque es como, no sé, preguntar, como mirar la cuenta bancaria, o sea, quién es usted, porque Como se llama responder la así. pregunta, profe, como responder la pregunta del proyecto de vida, ¿quién soy? Esa Pues pregunta un siempre nos poco la más hemos o hecho. menos así, pero es que por eso es que la filosofía es bonita, porque nos lleva a reflexionar no solo de lo lingüístico, sino de la profundidad de por qué nos llamamos así, cómo asumimos ese nombre, qué cuánto Profe, sabemos de ese nombre y cómo cambiamos si tenemos otros nombres también, que quizás sean más por naturalismo, porque son los nombres que uno quisiera tener y no tiene. profe, Sí, ya Diana. que su merced comenta lo de su nombre, yo siempre tenía la curiosidad de preguntarle qué significa Ayaingo. Ah, bueno. Ah, ese nombre es porque, miren, como yo aprendí, o sea, me metí en la carrera de ser cantora, entonces en los cantos siempre se nombra a las personas
o a los clanes o a los lugares a veces también, ¿sí? Entonces, cuando ensayábamos, es como que, ay, bueno, pero si la vamos a nombrar a un día a usted, que la vamos a nombrar Laura, sabiendo que en Nunuca ni siquiera existe el fonema L. Sí, entonces hay que buscarle un nombre que acorde a su personalidad. Entonces, como en esa búsqueda, ellos me dijeron más o menos a usted qué le gustaría. Entonces yo les dije, a mí me gustan los nombres por A. Como me fui muy a la fonética, como A me suena súper bien. Y pasaron meses, o años quizá, hasta que por fin el abuelo me dijo, yo ya tengo su nombre es Ayango. Y Ayango significa dos cosas. Desde el mundo físico es una yuca que protege los cultivos para que otra gente no se los robe, no se robe lo que cultivan. Pero digamos que desde los lexemas que componen la palabra, ay significa mucho, ay yo mucho, y no significa mujer, entonces como mujer de abundancia. Esa es la historia. Entonces, Interesante, profe. pero también Súper mira que bonito, es profe. arbitrario porque o sea, a mí me gusta, pero a la final pues yo tampoco la escogí. Fue por acordado, convención. Fue por convención. ¿Cierto? Entonces, pero también hay una Profe, cosa de pero mire, naturalismo porque te están analizando los rasgos, te están, ¿cierto? Como de alguna manera, ese legislador, que es el que va a mencionar Sócrates, ¿quién legisla? ¿Quién es el que dice tal cosa se llama de esa manera? Sí, entonces de alguna manera, Dios es el gran legislador, los dioses, todo esto, pero nosotros también somos legisladores, porque nombramos a otros. Y si ustedes tienen un hijo, por arbitrariedad le van a decir, ay, no le voy a poner Paquita, y no, pues la traumó, pero ya eso fue súper arbitrario. Profe, yo tengo una pregunta. Dice, Entonces los nombres no son por naturaleza, siempre van a ser por convención. siempre por convención y algunas veces por naturaleza, ¿En qué pero momento es naturaleza, profe? profe, es que yo pienso, no sé, yo tengo una forma de mirar los nombres y no sé si de pronto ahí concuerdo o no, más bien entro a discusión como con lo que se estaba planteando, porque yo pienso que nos lo ponen arbitrariamente y somos nosotros los encargados de una u otra forma de volverlo natural, ¿sí? De volverlo parte de nosotros. Entonces, pues no sé si de pronto en cuanto a los nombres que nos los ponen, sí netamente son arbitrarios, pero cuando en su caso ya conocían sus características, sus gustos, su forma de ver el mundo, por eso fue que le dice usted arbitrariamente, pero yo creo que usted no hubiera quedado más contenta con ese nombre que si le hubieran puesto otro. Entonces yo verdaderamente yo pienso que es como, no sé si de pronto hay alguna teoría que no, o sea, pues habla de algo. Tomemos, ¿sí? Te recordemos que estamos mencionando dos teorías, ¿sí? La que nos plantea el diálogo, ¿sí? Que es la convención y el naturalismo. O sea, los unos que representan Cratilo dicen, no, todos los nombres son por naturaleza, y ya dijimos, sí, porque le damos ese significado, sí, porque finalmente nos identificamos, sí, porque tal cosa, y otros no, o sea, Jamie no, otros tampoco, sí, por convención, pues sí, también, porque a la final, pues ese es como la gente la nombra a usted, pero también le pueden poner un apodo, ¿sí? Un apodo que puede ser más naturalista aún porque tiene las orejas grandes. Entonces le dicen de una manera, o porque sí, los apodos quizá pueden definir más a las personas que los mismos nombres. Ahora pensemos en los apellidos sí peor, porque ¿quién tiene un apellido por naturaleza si los apellidos son impuestos
y de hecho la familia de uno que fue seguramente un esclavo por allá, pues le dijeron, no, como yo soy su dueño, entonces lleva mi apellido, y uno pensando que venía por allá del País Vasco, pues, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, algunos nombres son naturales, otros son, todos son convencionales porque son los acuerdos, como las marcas, el signo, ¿sí? En español vamos a decir que fulano se llama así, pero también que este objeto se llama de esta manera. Son acuerdos que los hablantes hacen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Entonces, desde que se hablan las lenguas de manera ancestral, se dijo, bueno, el árbol se llama árbol en esta lengua, en la otra se llama así, amena, en otra lengua se llama tri, en otra se llama X, Y o Z, ¿sí? Entonces, no solo son los nombres. Continuamos, les voy a enviar el enlace para que continuemos, que está muy interesante y aclaramos las dudas de Carolina y de Lisette y de Diana.